Buenas. Si están de vuelta, bienvenidos. Si es el primer video que ven mío, soy Eli, soy artista visual y diseñadora. Y este video va a ser la parte número 2 del video de Alicia en el País de las Maravillas. Excepto que va a ser como rehacer la parte 1, porque como suele pasar en todos los procesos creativos, hubo un cambio de dirección en el medio. Me explico. Resulta que si bien me gustó el resultado del video número 1 que hice haciendo por viñetas distintas escenas del capítulo 1 de la novela, gráficamente, viéndolo ahora, me parece que por un lado quedó un poco difícil de entender y por otro lado creo que gráficamente tiene más potencial. Buen día. Estoy por empezar a pasar los bocetos que hice en papel vegetal sobre el papel del dibujo final, digamos. Pero les quería mostrar, porque esto es una caja de luz que me hizo hace muchos años una expareja para que yo pueda hacer este tipo de trabajos. Obviamente que esto, si ustedes trabajan también de esta forma, lo pueden hacer en una ventana superponiendo, pero para mí que uno de mis métodos de trabajo suele ser la superposición de materiales, me ayuda mucho tener esto. Esto tiene un vidrio y adentro tiene tubos fluorescentes, entonces parece una película de terror esto ahora, pero si yo superpongo me permite calcar el boceto y entonces ahí volví a aparecer, medio que volví loco el balance de blancos con eso. Así que voy a usar esta herramienta, esta mesita de trabajo portátil para calcar todos los dibujos con los colores ya que voy definiendo. No les voy a mentir que estoy un poquito ansiosa por empezar este proceso porque es salirme mucho de mi zona de confort. Así que tengo como esa ansiedad de quien empieza un deporte nuevo o un hobby nuevo o un trabajo nuevo, pero estoy chocha. Así que voy a empezar con esto. Algo que no tiene absolutamente nada que ver, pero todo que ver, es que me hice un cafecito en esta tacita preciosa. Es de la línea Atelier de Isadora. Me la regaló mi mejor amiga para mi cumpleaños y la estoy estrenando. Gracias, Chu, te amo. Así que me hice un cafecito, ya pasé el primer boceto y me voy a poner a dibujar. Alicia en el País de las Maravillas es uno de los primeros ejemplos sobre literatura del absurdo. Y me gustaría que en el proceso gráfico hubiese algún motor del absurdo. Y me puse a explorar inicialmente con ciertas escenas del capítulo 2, pensando en darle continuidad al formato con el que venía trabajando en el capítulo 1, pero empecé a pensar en cómo introducir algo de ese absurdo, del sinsentido y del caos que propone la novela. Como parte de ese absurdo, tiene que ver con lo onírico, con los sueños, y uno no tiene, o al menos yo no tengo, injerencia consciente sobre mis sueños. Empecé a pensar en formas en las que pudiese perder un poco el control del resultado gráfico. Empecé primero escaneando cosas, moviéndolas y a ver cómo se descomponían las capas de color, además de la propia deformación que iban sufriendo esas imágenes.
Jugué con eso y decidí usar parte de esas descomposiciones y deformaciones como los fondos de las escenas. Rápidamente me di cuenta de que iba a ser imposible hacer viñetas de cada escena para todo el libro, porque son ilustraciones que precisan más tamaño y detalle. Y entonces fue en este momento que decidí redireccionar el proyecto. Hacer menos ilustraciones, digamos que hacer una pequeña selección de escenas de todo el libro en vez de reproducir cada escena de cada capítulo. Lo que esto me va a permitir, por lo menos esperanzadoramente, es explorar estas nuevas ilustraciones de forma más espaciosa. Empecé con la escena que abre el libro, que es Alicia media soñolienta con su hermana que le está leyendo un libro y de repente pasa el conejo corriendo diciendo que llega tarde. En este proceso voy a sostener una decisión que tomé en el inicio de este proyecto, en la parte 1 de este video, que es que los personajes sean eso, personas disfrazadas del personaje de la novela, digamos. Y entonces estos fondos se transforman en escenarios absurdos, un poco lisérgicos, quizá por la extrañeza que se genera, pero es algo que me interesa trabajarlo. Durante mucho tiempo mis dibujos estuvieron enfocados en figuras sin fondo, algo que se me clavó en la retina de algunas ilustraciones japonesas y que he explorado bastante durante estos años. Pero me parece interesante, teniendo en cuenta que es un proyecto que al final me gustaría incorporar a mi portafolio, trabajar con imágenes con fondos más completos y llenos. Pero bueno, son fondos absurdos, no situacionales, digamos. Es decir, si aparece un árbol o una casa, van a ser deformes y descompuestos, patas para arriba, como lo son las verdaderas aventuras oníricas. Intentar replicar algo del concepto literario en el concepto gráfico, para mí es algo muy importante como artista y diseñadora. Imitar visualmente la operación de lo que se escribió o del proceso creativo literario. El proceso creativo de Lewis Carroll se basó en su fascinación por la lógica, las matemáticas y los juegos mentales, lo que se reflejó en su estilo de escritura lúdica y fantasiosa, llena de juegos de palabras, paradojas y experimentación con el lenguaje sin sentido. Y básicamente este proceso para mí también se trató de jugar y generar acciones que me permitieran introducir un poco de ese sinsentido y ese caos. Un pequeño dato curioso es que hasta el seudónimo de Lewis Carroll es un producto lúdico de combinar el latín con el inglés de su nombre real, Charles Lutwidge, y luego invertir el nombre. Algo que me interesaba incorporar también, que tiene en realidad más influencia en Alicia a través del espejo, pero que me parece que es representativo de la obra de Carroll en general, es el ajedrez. Y por eso decidí trabajar con la textura del tablero de ajedrez
e incorporar muchos patrones en medio de todos estos colores estallados de la combinación de blanco y negro. Y con todos estos recursos y referencias entre los personajes que, como les conté en la parte 1, vienen de ilustraciones vintage, estos fondos mal escaneados y otras salpicaduras, este proceso se configuró más como un collage. Y la idea del collage me parece que se vincula con lo onírico porque es como ese momento en el que todo parece un poco recortado y pegado aleatoriamente. Lo que aún no logro terminar ahí de dilucidar es cómo traducir gráficamente la parte de crítica social que tiene la obra de Lewis. Carroll hace una crítica de toda la rigidez social de la Inglaterra victoriana, por ejemplo, con esa escena del té de las 5 de la tarde que es infinito, y a estas vueltas burlescas y de humor, todavía no logro traducirlas en algo gráfico. La sátira es el uso del humor, la exageración, la ironía y otras técnicas similares para criticar a personas, instituciones o una sociedad en su conjunto. El propósito de la sátira es exponer los defectos humanos, a menudo con la intención de inspirar el cambio. Intento pensar en cómo puedo hacer un proceso casi metalingüístico desde lo gráfico, cómo podría discutirse a sí mismo, cómo burlar lo gráfico, pero un poco me enrosqué acá y sinceramente no sé cómo abordarlo aún. No sé tampoco realmente si es necesario que absolutamente todo tenga un correlato desde el proceso gráfico. Digamos que podría permitirme no pensar en algunas decisiones. Pero bueno, después de varios días de trabajo y caos, idas y vueltas, patas para arriba y patas para el costado, logré terminar la primera ilustración y creo que se abrió un portal de exploración muy interesante para mí. Quise que la primera escena fuese extraña, que remita a algo de una madriguera que se transforma en un túnel, que cambia de repente la realidad por completo, pero que todavía sea un limbo entre lo extraño y lo no extraño. Porque es esa primera escena, después de todo, que es un poco previa al delirio total. Y la idea es que a partir de ahora el caos y la extrañeza crezca con los capítulos. Pero por lo menos ya tomé un poco de confianza con el papel en blanco y el terror del comienzo de cada proceso creativo. Y me parece que encontré un par de recursos que se alinean con el aspecto más conceptual de la obra, digamos, y que toma y transfiere algo de los procesos literarios de Lewis Carroll a los procesos gráficos. Obviamente que son mis primeros pasitos en estas nuevas exploraciones en el dibujo, así que vamos a ver cómo esto va sucediendo en los siguientes capítulos. Cuéntenme si les interesa ver este tipo de procesos gráficos, si les resulta estimulante conocer cuál es la forma de pensar de otros artistas o creadores, y espero que sí, porque la verdad es que tengo muchas ganas de seguir haciendo estos videos. Yo los voy a ver en el próximo. Suscríbanse, comenten, denle un me gusta. Los voy a ver la semana que viene. Les voy a mandar un beso grande
Adiós.